Es un placer enorme poder estar aquí en el segundo episodio del Camino, de estas historias que dejan huella. En esta ocasión hablando con, también podríamos decir, una eminencia del derecho, con alguien que ha marcado su carrera a lo largo de los últimos años, ha ocupado cargos importantísimos y también hay una relación personal que excede la cámara, la entrevista. Uno conoce su condición de persona, pero lo vamos a presentar a César Avendaño. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer reencontrarnos. Un placer, sí, la verdad que ha sido muy generoso en la descripción. Denota esta relación que tenemos, esta amistad y el gran afecto que nos tenemos, así que te agradezco mucho y es mutuo también. Vamos a dejar de lado que hemos compartido cancha, hemos estado ahí compartiendo equipo y demás, pero me gusta esta cuestión del camino, porque entiendo que, llega un momento de la vida, César, donde uno se pone a reflexionar y demás. ¿Estás conforme con el camino que has transitado en estos años y eso? Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy conforme, estoy transitando un camino de muchas enseñanzas. Claro. Uno va creciendo, se va capacitando, se va formando, va ejerciendo la profesión que eligió, paralelamente va asumiendo responsabilidades personales, familiares muy importantes, y bueno, y todo eso hace que uno vaya marcando su camino, su propia historia, y la verdad que sí, conforme con eso. Por supuesto que es un camino a medio andar, y con muchos proyectos y una perspectiva muy importante por delante. A ver, le contamos a la gente que te ha tocado ser presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, nada más ni nada menos, con todo lo que eso significa. ¿Qué balance se hace después de ese periodo? Porque entiendo que conlleva responsabilidades muy altas en una ciudad tremenda, digamos, de lo más grande de la provincia. ¿Te pones a pensar en ese pasado también? Sí, la verdad que sí. Ha sido un honor y un orgullo poder desempeñar ese cargo. Lo desempeñé durante 2 periodos y medio porque tuvimos atravesada la pandemia que impidió la elección en entidades de este tipo. Y bueno, la verdad que, como te digo, fue un honor, un orgullo para mí, para mi familia. Yo vengo de una familia que está dedicada al derecho desde hace más de 100 años. Soy la 3ª generación de abogados en mi familia y por supuesto que primos, tíos, padres, todos ligados al derecho y ejerciendo la misma profesión. Por lo tanto, ocupar ese cargo de titular de una institución tan importante como la del Colegio de Abogados de Río Cuarto ha sido un orgullo enorme para mí y para mi familia. Esta cuestión del legado que uno tiene, entiendo que puede funcionar como una especie de faro, de referencia en tu vida y también como una especie de carga, ¿no? Porque me ha pasado a mí también en el periodismo, por ejemplo, que de repente uno dice, sigo los pasos por pasión, pero también, ¿cómo lo fuiste llevando eso? Bueno, es como vos decís, paralelamente a lo que uno le gusta, lo mueve, la profesión que eligió, tiene una gran responsabilidad que es sostener o llevar un poquito más allá lo que afortunadamente uno ha heredado, que es el apellido ni más ni menos, la trayectoria y el desempeño profesional de un hombre en una determinada ciudad y provincia que se ha sostenido durante más de 100 años. Claro. Es una responsabilidad muy, muy grande que creo que estamos cumpliendo por lo menos con los objetivos propuestos. Esperamos que esto trascienda y continúe en el tiempo. Cada vez que uno te nombra con otras personas y demás, la referencia es buena persona y buen abogado, digamos. Pero primero buena persona. Entiendo que en tu vida personal también hay que equilibrar ambas cosas, ¿no? Sí, la verdad que, es una apreciación o es algo que vos me estás comentando. Uno trata de ser buena persona, no sé si lo logra siempre o no sé si lo logra con todo el mundo,
pero también está ligado con esto de la responsabilidad y la responsabilidad personal y profesional que venimos hablando. Probablemente quien forme ese concepto sobre uno haya tenido una experiencia personal o profesional y bueno, la satisfacción tanto en uno u otro ámbito, la verdad que es muy valedera y va haciendo a la persona en su conjunto. Yo creo que en lo personal, la verdad que uno trata siempre de acompañar y de sostener y a las personas que quiere, por supuesto, a las amistades, a toda la gente que lo rodea o está cerca, siempre uno, estando a disposición, la verdad que puede ser de gran ayuda. Y bueno, a lo mejor eso es lo que han visto las personas que han formulado esas aseveraciones. ¿Siempre supiste que ibas a ser abogado? ¿En algún momento de tu vida dijiste, no, voy a ir por otro lado? ¿Cómo es? Dentro de las posibilidades que tuve, elegí la carrera o la profesión que me gustó y que me convenció plenamente. Los años en el ejercicio de la profesión me han dado la razón. A lo largo de todos estos años he pasado por varios estadios, claro, de pleno convencimiento, de duda, de negación, de todos los estadios de pensamiento en relación a la profesión. Lo he pasado, lo he transitado, pero la verdad que es una profesión noble, de la cual siempre estuve convencido, siempre la palpé muy de cerca, claro, viviéndola en mi casa. Mis padres ambos eran abogados. Y toda la vida estuve vinculado y relacionado con el ámbito. Los amigos de mis padres, mi familia, toda mi familia estuvo siempre involucrada y siempre relacionada a la cuestión del derecho. Por lo tanto, si bien analicé algunas alternativas, me incliné por la profesión a la cual, y hoy pienso que no podría haber sido otra cosa que no ser abogado. Claro, mira qué interesante. No es que te quedó, no sé, un espíritu de artístico guardado, digamos, nada de eso. No, para nada. Mirá para vos, nada. Claro. Y como tampoco descollaba en nada, claro, nada me era una empujó cuestión para otra natural. cosa. No, claro. no, ¿Te costaba el estudio, digamos, en esa etapa? ¿Estudiaste acá en Córdoba? Estudié acá en Córdoba, sí. Claro. ¿Te costaba? Porque, a ver, lo que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, con todo el sacrificio que significa, es que de repente vos sos tu propio faro, digamos, también la responsabilidad, todo depende de vos, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. Sí, es una universidad muy autodidacta y es una universidad que está repleta de eminencias. Los profesores son todos profesionales destacados, funcionarios judiciales destacados. La verdad que fue un lujo hacer la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, como le dice. Y si me costó, no me costó, como a todo, digamos. Claro. Lo que sí uno va aprendiendo, no solo a estudiar, sino a llevar adelante una carrera universitaria, a ir desmenuzando los conocimientos, ir interiorizándolos y fundamentalmente demostrando que uno sabe. Por lo tanto, claro, cuando uno aprende a tomar el tiempo a los exámenes, a la forma de rendir, a la forma de estudiar, se va haciendo mucho más fácil, pero eso lleva tiempo. Y entiendo que vos tenías una ventaja grande también porque tenías una especie de facultad en tu casa con tus dos padres, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. Sí, yo en mi casa no podía... yo cuando llevaba una materia aprobada sabían cuánto tiempo había estudiado, cuánto no, claro, qué nota me había sacado. Eso denunciaba un montón de circunstancias que ellos sabían, claro, de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno... pero la verdad que fue muy beneficioso para mí porque me ayudaban, me apoyaban muchísimo, así que me sirvió bastante. Qué bueno. ¿Cómo ves el cambio que significa estudiar al ejercicio profesional? Porque también es un cambio disruptivo fuerte, ¿no? De repente uno en la facultad incorpora todo el marco teórico, pero después salir a la calle es otra cosa, ¿no? Sí. La verdad que sí. Hay una gran diferencia de lo que uno estudia en teoría, bajado a la práctica. No obstante, repito, tuve mucha suerte
con los profesores que tuve en la Universidad Nacional de Córdoba, que posibilitaban o te acercaban un poco al ejercicio profesional. También esta relación familiar que te mencionaba me ponía mucho más cerca del ejercicio y de las vivencias del ejercicio de la profesión propiamente dicha, pero la verdad que yo tuve la posibilidad y la suerte de no tener que trabajar durante el estudio de la carrera, pero bueno, quienes lo hacían también tienen su ventaja, ¿no es cierto?, de ir conociendo y ir palpando un poco el ejercicio de la profesión antes de ser abogado incluso. ¿Te acordás del César que entró por primera vez a tribunales? Y no, en realidad, como abogado... Sí, como abogado. A tribunales entrábamos permanentemente, claro, porque, te repito, por mi familia, por amigos de claro, mi padre, amigos míos cuyos padres eran jueces, íbamos a buscar algo, claro, íbamos desde chico. Pero la primera vez que entré como abogado, sí me acuerdo, fue en enero, en una feria judicial. Yo me recibí en noviembre y en enero entré solo como abogado con un asunto mío, ¿no? Claro. Sí, antes había entrado, por supuesto, ya un poco guiado, y en enero ya estaba. ¿Y qué sensación? ¿Seguís teniendo la misma sensación que en aquel entonces cada vez que entras a tribunales? Porque entiendo que son experiencias medio mágicas, ¿viste? Que a uno le quedan... ¿Te acordás que fue en enero, por ejemplo? Sí, ¿no? sí, me acuerdo hasta que tenía puesto. Mirá, pero claro, no obstante eso, te repito, he ido pasando por muchos estadios. claro. A veces uno entra con más ganas, con más predisposición, con más ímpetu, y otra no. Claro. Entonces, pero sí, hoy nuestra profesión es una profesión, la verdad que muy, muy linda, muy completa, y uno tiene, la verdad que tiene que ejercerla con ganas, porque si no, hay una competencia brutal, claro, ¿no es cierto? Entonces, uno si no se esfuerza, realmente la competencia le pasa por encima. Y bueno, la forma de ejercicio es esa, claro, no hay otra posibilidad. ¿Cuál es el secreto para mantener, en el caso particular, una tercera generación vos de abogados? Entiendo que hay tercera generación de clientes también del estudio, ¿no? Sí, hay tercera generación de clientes. Vos sabés que se da algo que es particular. Sí. Los clientes van mutando, van cambiando, y yo hacía un análisis, bueno, justamente ahora, el 6 de abril cumplió 100 años del estudio, el 6 de abril del 2026. Sí. Y hacía un análisis de eso mismo que vos me preguntás, de los clientes, si claro, se fueron heredando, se fueron trasladando los clientes, y no ha pasado mucho. Mirá. La verdad que los clientes actuales del estudio no son los que estaban en la generación anterior, claro, salvo contadas excepciones, pero como decíamos, hoy todos tienen un familiar abogado, un conocido, un abogado, sí, un amigo abogado, y consultan, y bueno, el cliente va yendo o siguiendo a lo que cree que es mejor y lo que cree que le conviene. Claro. En definitiva, mi perspectiva es, en el ejercicio profesional, es la constante formación, el progreso desde lo académico, desde lo profesional y desde la experiencia, y tratar de brindar un servicio justamente de excelencia. Si quienes vienen siendo clientes así lo consideran, bienvenido sea. Entiendo que hay una especie de referencia. ¿Qué cosas consideras que no le pueden faltar a un buen abogado? 3, 5 cosas que me diga, esto sí o sí tiene que tener un buen abogado. Bueno, un buen abogado tiene que tener formación. Tiene que tener formación, y la formación tiene que ser permanente. Claro. Yo veo colegas míos de mi misma edad, de mi misma generación, que eran tipos súper inteligentes, y que no se fueron preparando o no continuaron su formación con el correr de los años, y hoy hay alguna diferencia. Yo noto que hay alguna diferencia en todo, en los clientes, en los casos, en todo. Por eso, para mí, lo fundamental es la formación. La formación, la vinculación social. Uno tiene que estar inserto en muchos grupos,
Claro. El aislamiento del abogado hace que imposibilite tener contacto con posibles o futuros clientes. Claro. Entonces, la inserción social es muy importante y la formación para dar respuestas y soluciones a los clientes que acuden a verlo, ¿sí? Claro. En la carrera, en el ejercicio diario, ¿cómo haces para separar la vida personal del laburo, digamos, básicamente, ¿no? Porque entiendo que es una profesión que de repente tenés, no sé, un cliente que a las 11 de la noche necesita tal cosa, digamos. ¿Se va equilibrando con los años o es una cuestión, cómo es? Yo creo que a mí me pasa algo particular que creo, y escuché un abogado, un colega de Buenos Aires esta semana, lo vi en una nota que decía más o menos lo mismo. Y es algo que nos pasa a todos, creo. Difícilmente el abogado que ejerce la profesión independiente pueda desligarse totalmente de los asuntos, o por lo menos de los asuntos más importantes, claro, o de los que más le generan preocupación, desligarse los fines de semana, después de las 10 de la noche, claro, en enero. Es muy difícil. Uno siempre está pensando en lo que está haciendo y en la forma que puede mejorar, en qué tiene que prestar atención. Siempre uno está, te repito, de los casos, o aunque sea de los casos más resonantes, claro, uno no se puede desconectar nunca. ¿Y cómo descansas? ¿Descansas bien, digamos, en esa sintonía? Bueno, se aprende a convivir con eso. Claro. Se aprende a convivir con eso. Yo tengo algunas manías de escribir en el teléfono, mando mensajes a las personas que trabajan conmigo permanentemente, a cualquier día, a cualquier hora. No sé si está bien o está mal, pero claro, es la forma de no olvidarme y al otro día seguir en el tema, y cuando se te ocurre algo, tenerlo a mano. Y también la formación de un grupo de trabajo y que todos estén en la misma sintonía, porque si uno no está en la misma línea, desentona, claro, y bueno, la verdad que es sacrificado. Uno piensa, y por ahí me han dicho, incluso me han dicho algunas veces, pero vos escribí una hoja. Bueno, no es escribir una hoja, es justamente lo que está escrito en la hoja, lo que hizo que el cliente venga para que yo escriba eso en la hoja. Totalmente. Y todo lo que viene detrás, ¿no? Pero la verdad que uno puede escribir 1 o 100 páginas, que lo que vuelque, las ideas y la formación que uno tiene volcada claro, en la estrategia legal que plantea en un escrito, es lo que determina seguramente el éxito o el fracaso de un proceso. De todo lo que conlleva la abogacía, ¿qué es lo que más te gusta? Que digas, bueno, este momento particular, no sé, desde redactar una demanda hasta defender a alguien, lo que se te venga a la cabeza, algo que vos digas, esto me da placer. Esto me da placer. Bueno, a mí, en la actualidad, ¿no es cierto?, ha habido reformas procesales que hacen que se vaya perdiendo mucho el proceso escrito. Claro. Hoy la mayoría de los fueros son orales. Sí. Y la verdad que me gusta mucho. Las audiencias orales me parece que son un gran desafío. Me parece también que dejan expuestos las audiencias orales a quienes no están preparados o a quienes no preparan la audiencia. Claro. También es un error muy común de los abogados y cuanto más grandes o cuanto más gimnasia tienen, menos preparan esas audiencias. Claro. Entonces van, y me ha pasado, por supuesto, de dedicarle no el tiempo que era necesario a un proceso y bueno, ir y claro, pelearla en la audiencia, pero la verdad que preparar una audiencia oral me da placer, me gusta hacerlo con tiempo, que son las menos ocasiones, claro, que se dan, pero si tuviese tiempo para preparar cada uno de los casos, la verdad que sería mucho más placentero para mí. Cuando termina la audiencia, ¿cuál es la sensación? Porque también, viste, entiendo yo que uno dice, wow, estuve bien, ¿viste? Es como los partidos de fútbol, de repente vos hacés un balance. Sí, totalmente. Y hay audiencias que he salido diciendo, no puedo fallar, y fallo. Claro. Y bueno, pero normalmente uno sabe cuando tuvo un buen desempeño, cuando sabe que la prueba que pudo aportar en la causa resulta de entidad como para sostener las argumentaciones que ha hecho
en su defensa y bueno, normalmente poco se equivoca, ¿no? Pero bueno, me ha pasado de creer que me había ido mucho mejor de lo que me fue. Claro, claro. César, habiendo sido un agente y siendo un agente trascendental en la justicia, ¿cómo la ves? A la justicia en general, en un panorama, digamos, más, si se quiere, por encima. Bueno, la justicia, yo creo que está en una situación complicada. La justicia de Córdoba, fundamentalmente, está atravesando por una crisis muy importante. Creo que es sistémico el problema, no es personal. Esto no tiene que ver con una o dos personas en concreto, sino el propio sistema judicial. Claro. El propio sistema judicial que está abarrotado de casos, no pueden dar respuesta a las necesidades de la gente y nosotros estamos al medio. Pero en definitiva, el que sufre es la persona que accede a la justicia. La persona que tiene un problema y va a reclamar justicia. Y creo dentro de esta alocución, creo que el fuero que más castigado está hoy, a veces con razón, es el fuero penal. Durante mucho tiempo hablamos del fuero laboral, de demoras, de algunos inconvenientes graves, que se han ido llevando adelante, no se han solucionado, pero más o menos han avanzado, también con reformas procedimentales y demás. La parte civil es la parte que, o el fuero civil es la parte que más movimiento tiene y probablemente más respuesta da. Sí. En el día a día. Y la parte penal hoy es la parte, o el fuero más castigado. Por la cantidad de causas, por el volumen de las causas, por, si se quiere, también la falta de preparación o de especificidad de los funcionarios para resolver o atender ciertas y determinadas causas. Claro. Se atiende lo urgente, pero lamentablemente hoy el fuero penal es el que está más complicado. Sí, entiendo que además cuando determinadas causas penales, en este caso, terminan con determinadas consecuencias, ahí es donde se pone foco recién, pero también tiene que ver, como decís vos, con una cuestión estructural del sistema en general, ¿no? Sí. Sí, el tema, hay ciertas o muy pocas causas que se mediatizan y esas causas avanzan y uno puede ver e informarse de cómo prosiguen y lo que se hace. Pero hay muchas causas que no tienen esta posibilidad de ser mediatizadas porque no hace falta, porque son causas privadas, pero que lamentablemente no tienen el avance que el damnificado requiere o solicita. Lamentablemente yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona hoy es ser víctima de un delito, porque va a necesitar, primero va a necesitar medios, va a necesitar, habiendo sido víctima, va a necesitar medios, contratar un buen abogado, que vaya, que empuje, porque su causa no va a ser prioritaria. Claro. Una causa menor. Sí, totalmente. Pero va a tener que entrar en gastos, va a tener que tener paciencia, y bueno, y si no tienen esas condiciones, muchas causas quedan archivadas, prescriben, causas de delitos menores, causas sin preso. Claro. Y bueno, que le producen una afectación grave a la persona damnificada, pero que en definitiva en el sistema judicial no son prioritarias. Claro. Entonces, como se atiende lo urgente, esas causas quedan relegadas. Qué interesante esto que estás diciendo, porque muchas veces entiendo que socialmente, viste, la respuesta es, no, ¿para qué lo voy a denunciar si no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Hay que cambiar un poco esa cabeza en la gente también, a decir, dependiendo también quién te representa, dependiendo el compromiso que haya con eso. Sí, por supuesto. Pero también yo creo que se están reclamando reformas procesales. Claro. Y reestructuraciones en la justicia, porque esas causas tienen que ser atendidas. Tendrán mayor o menor sanción, o se aplicará mayor o menor sanción, pero no pueden quedar en el olvido, porque por el solo hecho de que afecta a una persona. Claro. La persona que se moviliza, va a tribunales, denuncia, contrata un abogado, reclama, y tiene que tener una respuesta del Estado.
Claro. Porque a lo mejor su afectación en la generalidad de los casos no es importante, pero para ella sí. Claro. Y eso alguien lo tiene que atender. La verdad que me fascina el tema porque entiendo que hay muchas aristas. ¿Por dónde podría comenzar a reformarse la justicia? ¿Hace falta más jueces, por ejemplo? Porque entiendo que la gente que por ahí no se dedica al tema legal dice, no, hay pocos jueces, por ejemplo. Digamos, ¿hay alguna punta para empezar a modificar? Sí, yo creo que la cuestión de infraestructura de recursos humanos es real. Claro. La falta de recursos humanos, la falta de jueces, de funcionarios, de secretarios, de estructura, es real. También creo que todo va al mismo problema, que es un problema presupuestario. Claro. Entonces, la verdad que habría que ver de organizar o de merituar un poco los gastos. Claro. No sé, la verdad que desconozco, ¿no? Pero acá lo que hay que hacer es destinarle a este servicio público que es la justicia, Claro. una partida que cubra las necesidades que el propio servicio tiene. Claro. La salud lo mismo, la educación lo mismo, y la justicia es de igual entidad. Por lo tanto, y también, por supuesto, un esfuerzo de quienes están adentro, de quienes están adentro, de quienes están afuera, y colaboramos y todo, pero me parece que hace falta una reestructuración sistemática y procesal. A ver, ocupando los cargos que ocupaste y teniendo semejantes responsabilidades, entiendo que también llega un momento donde uno dice, basta, no puedo con todo, ¿no? ¿Te ha pasado, digamos, en esos lugares? Sí, me pasó cuando transitamos la pandemia. Transitamos la pandemia, la experiencia del expediente electrónico de un día para el otro. Son todos avances que fueron fundamentales. Claro. Si no hubiésemos tenido eso... Es como un movimiento sísmico, ¿viste? Sí, de placas, sí, digamos, donde supuesto. vos decís, de repente hicieron ¡pum! Después Claro. se terminaron acomodando, pero claro, esa etapa era... Esa época fue difícil. Terminó, la verdad que los resultados fueron muy buenos, pero el temor a lo desconocido por parte de los colegas se manifestó y era una situación difícil de llevar y de mantener conforme todo el mundo. Claro. Pero bueno, esa fue una de los grandes problemas que tuvimos. Yo durante mi gestión y después al frente de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba, también transitamos otro problema que fue el ciberataque que sufrió el Poder Judicial, en donde, te repito, lo desconocido genera temor. Entonces, al no saber qué había pasado, la verdad que se manejó muy bien, estuvo siempre controlado, siempre existió los reparos y los soportes digitales que eran necesarios y demás. Pero bueno, es difícil contener a toda la población de abogados por supuesto, de justiciables, que reclamaban soluciones, reclamaban respuestas, en momentos que no se podía dar con precisión ninguna de ellas. Sí, porque ocurre algo extraño, lo viví yo también en el ejercicio profesional, que de repente vos tenés una generación que reclama tal cosa, poder ir al tribunal a presentar el papel, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Que era mucho. Sí. La otra generación que dice, no me muevo de mi casa ni loco, digamos. Entonces, conformar a toda esa población era complejo, difícil, ¿no? Sí. Era difícil. Pero, insisto, yo creo que eso que se dio de golpe y se dio por una necesidad como fue la pandemia, que fue el expediente electrónico, y que la verdad que fue a la fuerza, porque si no hubiese existido el expediente electrónico, no hubiésemos podido trabajar durante un año. Totalmente. Así que creo que se llevó adelante de la mejor manera, fue beneficioso para todo el mundo y nos permitió justamente eso, poder seguir reclamando los derechos de los justiciables que acuden a los abogados para que así lo soliciten. Claro. Y de repente, de alguna manera, en esa etapa también se descomprime tribunales. A lo mejor en la puerta de un juzgado donde antes tenía, no sé, 30 tipos haciendo fila, ahora nadie y a lo mejor un secretario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Coincidió con un momento en que el Superior Tribunal y la provincia de Córdoba iban remodelando y ampliando y haciendo muchas obras de infraestructura que también eran necesarias.
y coincidió con esta situación que hace que la gente concurra menos al edificio de tribunales, Claro. pero bueno, la verdad que quedó cómodo, quedó muy útil y espacioso para que se sigan nombrando funcionarios, jueces y se ponga a la altura de las necesidades de la gente el Poder Judicial. Cone, cuando vos miras para atrás a ver, te encontrás con tus versiones anteriores, ¿hoy es la mejor? Porque el abogado necesita de experiencia, ¿no? Entiendo que vos hoy como abogado sos mucho mejor que aquel que empezó en enero que me decías, ¿no? Yo creo que mejor, sí, seguro. No sé si es el mejor. Soy mejor que el de Claro. enero del 2004. Claro. Pero no sé si el mejor. Yo creo que hubo un momento que fui mejor. Mirá. Sí, yo creo que más o menos cuando vos tenés 10, 15 años de ejercicio y tenés muchas más ganas, tenés Claro. una experiencia, te está formando, me parece que ahí tenés más fuerza, más empuje. Por supuesto que hoy uno lo tiene, pero Claro. bueno, como todo, digamos, no es lo mismo 35 que 45. ¿Estás pensando en algún momento si te cruza el retiro? ¿Hay algo ahí, viste, de decir, ¿me retiraría o no? Porque viste que la profesión te permite eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Es una profesión que permite, en algunos casos permite retirarte joven Claro. y en otros casos permite quedarte hasta el último día, si se quiere, como entretenimiento también. Si he pensado en retirarme, sí, lo tengo en vista, pero yo tengo dos hijos, una nena de 9 y un varón de 4. Claro. Y la de 9 ya me está sugiriendo que pretende seguir los pasos, así que no sé si ya me voy a está. poder retirar. Claro. Va a tener No, todos me los quedo, sí, años. sí, sí. Claro, claro. ¿Te gustaría Así que siga los pasos? ¿Qué tema, no? Porque viste Sí, que cuando uno sí, es hijo, sí. a ver, ni se lo planteas, es decir, Sí. que si tu papá te dice no siga lo mismo que estoy haciendo yo, uno de repente dice no, mi viejo no quiere que yo haga lo mismo. Claro. Y ahora te toca a vos decidir si. A mí me gustaría que ellos hagan lo que les gusta y que les vaya bien. Y que Claro. se sientan conformes e íntegros haciendo lo que les gusta. Si es esta profesión, bárbaro, bienvenido sea, aportaré todo lo que pueda y a lo mejor alguna referencia buena le dejamos. Claro. Pero si es otra, también bienvenido sea. Vamos a una situación hipotética. Tu hija cumple 17 años, está ahí en esa, viste, esa etapa que tenés que decidir, vamos por acá, por el otro lado. ¿Qué consejo le darías? Decime un par de cosas que le dirías. Mira, ¿cómo es el nombre? Lucrecia. Lucre. Lucre, esto te puede pasar. Bueno, es lo que vi yo. Digamos, yo vi trabajar a mis padres, vi que se levanten temprano, se acuesten tarde, vi de que los días hábiles son días hábiles, se descansa a veces los inhábiles, se viaja durante la feria y bueno, y el ritmo de vida vos lo ves, lo conocés y lo has vivido. Claro. Si ella comparte ese ritmo de vida, hay que ver cómo es la profesión de acá a 20 años, ¿no? A lo mejor es muy Claro. distinta. Pero, bueno, la mía fue muy parecida a la que yo vi en mis padres. Claro. Digamos, de trabajo de lunes a viernes y los fines de semana si hace falta, viajar, moverse, litigar en varias provincias incluso. Y bueno, si eso es, te repito, vamos a ver cómo es más adelante la profesión, pero si ella le seduce esa forma o ese ejercicio de la profesión, me parece que es correcto. Me gusta esto de viajar por distintas provincias, porque uno por ahí tiene el concepto, no, vos estás matriculado en tal lado, ejercés ahí, no te movés y demás, y vos sos medio nómades, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Sí, yo, de acuerdo a la necesidad, por ahí, o la necesidad de los clientes, uno, bueno, recurre a o colegas de otras provincias, Claro. o directamente hace la gestión y saca la matrícula en otra provincia, Claro. lo cual me ha tocado también, pero no es lo óptimo. Lo mejor es quedarse en su provincia con sus códigos de procedimiento. Para no ir intercambiando sí, artículos. sí. Es buena, es Sí. buena. A ver,
Hablabas recién de los 20 años, de la abogacía de acá a 20 años. ¿Cómo te la imaginas? Porque viste que de repente irrumpió la inteligencia artificial y lo que creíamos. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial y cómo la ves? Bueno, con la inteligencia artificial me llevo bien. Lo que no me llevo es con la gente que la utiliza, o por ahí los jóvenes que utilizan la inteligencia artificial para litigar. A mí me parece que es una herramienta muy útil porque ahorras muchísimo tiempo. Claro. En la búsqueda, ¿sí? En la búsqueda y en estar orientado para qué lado podés estudiar, claro, o indagar, no para que te haga el trabajo, porque de hecho se nota muchísimo, ¿no? Yo lo que veo en los jóvenes es que recurren a la inteligencia artificial para el ejercicio de la profesión. Claro. Y directamente lo trasladan, lo que, claro, sale de la inteligencia artificial lo trasladan a los expedientes o al trabajo diario. En eso la verdad que no, me parece que no es así, tiene muchísimos errores y falencias, y me parece que incluso se está mal enseñando o mal formando a los profesionales que están realizando esas conductas, ¿no? Claro. Yo siempre digo, y le digo a todos los que trabajan conmigo, que lo importante de leer, ¿no es cierto? El que sabe redactar es porque ha leído. Y bueno, esa es la única forma. La única forma. Leer, siempre y todos los días leer algo. Corto, largo, pero algún texto hay que leer. Y en eso uno se va formando y aprende a escribir de esa manera. Claro, y ir acompañando, entiendo, ese proceso con un poco de automatización, si se quiere, desde la inteligencia artificial, pero no lo grueso de lo que significa. No, por supuesto. A nosotros en la universidad nos enseñaban por dónde buscar, claro, ¿no es cierto? No sí, nos enseñaban. Sí. No servía de nada saber los 4.051 artículos que tenía el código anterior. Claro, que estudié yo. Sí. Este no sé cuánto tiene, pero el anterior tenía 4.051. No sirve de nada saber todo el texto de los 4.000 y pico de artículos, sino hay que saber dónde buscar. Claro. Ante la consulta, ante el problema concreto, saber dónde ir. Eso nos enseñaban. Y esto vendría a ser una herramienta similar, probablemente más rápida, pero no para que haga el trabajo completo. Si te digo una pregunta que entiendo que te va a hacer pensar, ¿cuál fue la causa, el expediente que más satisfacción te dio en tu carrera? Algo que hayas dicho, lo logramos. Entiendo que has tenido mucha experiencia, digamos, todos estos años, pero ¿hiciste que siempre hay algo que te queda medio marcado? Sí, varios. La verdad que han sido varios y de distintos ámbitos. Claro. Concretamente, puedo decirte desde ámbitos penales, ámbitos laborales, ámbitos civiles. La verdad que he tenido, no puedo dar nombre ni causas. No, totalmente, pero, no vamos a entrar en detalle. Sí, la verdad que he tenido satisfacciones y reconocimientos. Claro. Entonces eso, la verdad que es muy importante cuando vos lográs un fallo y ese fallo lo levanta una revista o le hacen un comentario o trasciende de alguna manera o crea un criterio nuevo en una cámara o claro, en el mismo Superior Tribunal, que no es mi caso, pero no me acuerdo si no. Pero bueno, esas circunstancias o esos hechos realmente son gratificantes para uno. ¿Por qué te elige el cliente? ¿Por qué pensás vos que dice, bueno, vamos con César? ¿Por qué me elige? No sé, la verdad que creo que uno transmite su formación, transmite la seriedad que le pone en el trabajo y la responsabilidad. Claro, y esos son bienes que a nivel social no están, digamos, no sobreabundan, no hay mucho. Desde responsabilidad, pasando por también formarte, porque hay las nuevas generaciones como que tienen muchas veces instalado el tema,
pegar el golpe rápido y hacerse millonario, digamos. Ha cambiado un poco eso en Argentina, ¿no? Sí, sí, nuestra profesión es una profesión que da muchas posibilidades, es una profesión que da mucha libertad, porque la verdad que uno va a la hora que quiere al estudio, se vuelve de la misma forma, si no quiere ir, si no... depende de uno. Claro. Es muy parecido a lo que hacíamos cuando éramos estudiantes. No teníamos asistencia obligatoria, iba el que quería, a rendir había que ir, si no, no avanzaba. Y bueno, acá es lo mismo. Si vos no tomás causa, no progresás de ninguna forma, ni profesional ni económicamente. Pero es una profesión independiente y liberal. Uno se pone sus propias exigencias, uno se limita también a lo que quiere hacer, si tiene la posibilidad, si no, hará lo que pueda. Pero me parece que la nota característica es esa. Claro. Y además tiene la posibilidad, que hay, no muchas carreras lo tienen, no muchas profesiones, de que siempre, todos los días, tener la posibilidad de tener un buen caso. Claro. De tener un buen caso y que ese caso, llevándolo, resolviéndolo y teniendo un resultado positivo, te dé un reconocimiento económico y profesional. Claro. ¿Los tenés a tus padres con vida? No, ninguno. ¿Han hablado ya, digamos, en su momento supieron hablar de tu expertise, de lo que habías logrado? Porque entiendo que eso también le queda a uno como hijo, ¿no? Sí, mis padres fallecieron en el año 2010 y 2012. Sí. Yo estuve como profesional 10 años al lado de ellos, pero no cuando empecé mi vida institucional, digamos. Claro. Así que, pero bueno, sí, uno de los momentos, te diría que más importantes de mi vida fue cuando me recibí y que estén mis padres en ese momento, fue un recuerdo que siempre mantengo, ¿no? Y seguramente me llevaré hasta el último de mis días. La cara de felicidad de mis padres en el momento de recibirse, no sé si porque no me tenían mucha fe o porque... Pero bueno, la verdad que fue un día muy, muy feliz para todos. ¿Eran críticos? Digamos, al momento te aconsejaban, porque viste, bueno, a ver, a Messi el padre lo critica cuando juega al fútbol, digamos, entonces por ahí, viste, pasa eso. Mi viejo sí, mi viejo Mirá. Muy crítico y mi mamá no. Claro. Mi mamá era mamá. Claro. Era mamá y era docente universitaria, entonces tenía incorporado. Claro, viste, mucha más relación con la gente joven. Mi viejo era otra cosa. ¿Qué cosas no se hacían con tu viejo? Viste que de repente los abogados por ahí que ejercían antes, viste, tenían tal cosa con la ortografía, tal otra. No, sí, con el trabajo era muy, muy detallista, muy exigente. ¿Qué no se hacía? Llegar tarde. ¿Qué no se hacía? Hacer esperar a la gente. Un montón de cosas. Viste que uno reniega de esas cosas, pero ¿qué no se hacía? Delegar. Hoy todos delegan, piden que lo haga otro. No, esto era... Uno tenía que ir a tribunales, presentar, hacer mucho más de joven, ¿no? Claro, está bueno ese concepto. Viste que uno reniega cuando tiene a alguien, digamos que por ahí, yo tuve un jefe en su momento que las cédulas tenían que estar impolutas. Yo de repente decía, pero sí es lo mismo, ¿viste? Y hoy por hoy lo agradezco porque cuando vos te sentás en la computadora y te pones, es como que lo tenés incorporado, digamos. ¿Te pasó eso también? Sí, por supuesto. Antes los expedientes eran, por supuesto, de papel. Claro. Y tenían ganchos y mi viejo controlaba hasta el que no se excediera del margen de la hoja. Pero me lo transmitió. Yo hoy por hoy soy igual. Vos tenés que abrochar algo y lo haces. Son cosas que se van transmitiendo. Pero eso se te ve también en el tema de la cuestión personal, del cuidado personal, porque también se te ve impecable, ¿no? En ese sentido, ¿te cuidás, digamos? ¿Cómo? No, vos es así. Claro. Digamos, obviamente se ha transmitido, mi viejo era igual, se ha transmitido, pero sí, te presto mucha atención. Claro. A ver, soy cuidadoso, para decirlo de alguna manera. Los que padecen eso son la familia, ¿viste? El entorno que uno dice, ya está papá acomodando, ¿viste? Las cosas. Sí. Bueno, no en mi casa, no tanto, pero con mis cosas sí. Claro. En la oficina, en el estudio, por ejemplo. Todo, bueno, sabemos que
a ver, los expedientes en papel uno no los puede tener, digamos, Claro. diseminados por todos lados, pero... En mi oficina tengo dos. Una donde es, digamos, donde trabajo la trinchera, digamos, Claro. y otro donde atiendo. Claro. Entonces, donde atiendo no hay ninguna carpeta, ningún papel, y en el otro todo lo contrario. Claro, todo ordenadito. Más o menos. Más o menos. Claro, Sí. de repente... No, ordenado, sí ordenado. No, Claro, no claro. se pierde nada, pero el volumen y la cantidad de cosas, sí. ¿Has hecho la cuenta de cuánto, no sé, expediente en papel, por ejemplo, podés llegar a tener? Porque por ahí la gente que está del otro lado que no sabe, hay armarios completos, ¿no? Sí, sí, no, la verdad no. ¿No te he hecho la sentás cuenta. a veces a repasar? Me da la impresión que no sos muy melancólico de ver no sé, los No. primeros expedientes. No, de revisar para atrás no. Sí, sí, nada. sí. No. Claro, Pero sí uno se va dando cuenta, yo todavía compro archiveros metálicos claro. y sigo guardando carpetas y sigo juntando archiveros y ya no hay más lugar para meter archiveros, ¿viste? Y son una cosa pesadísima. Y bueno, eso te da la pauta de que hubo movimiento. Claro, claro. Pero bueno. ¿Los años anteriores de la abogacía eran mejores que estos? Digamos, si tuviera que hacer un balance, viste que uno, a ver, desde el papel, de la cuestión de tener el expediente ahí en la mano, hasta estos cambios que se han dado también de manera muy, muy rápida estos últimos años. Si eran mejores, yo creo que depende del punto de vista que se lo mire, porque había mucho menos competencia, Claro. había personas muy formadas y otras no tanto, como hoy, digamos, pero hoy también son más profesionales y más técnicos. Claro. Antes eran más generalistas, hoy son cada vez más especialistas, entonces es distinto, es distinto. Hoy el abogado generalista prácticamente está en extinción, o el que inicia su ejercicio profesional, bueno, va viendo a ver dónde Claro. se instala, pero en definitiva yo lo que veo, para dónde va la profesión, incluso hoy mismo, qué es lo que demanda hoy la profesión, es la especialidad. Claro. Uno no puede conocer de todo, no puede hacer de todo, por más que lo haga o se apoye Sí. en algunos colaboradores, pero uno tiene que tener una especialidad y explotarla, formarse y explotarla y seguir estudiando esa especialidad que eligió, adentro y afuera. Claro. ¿Por qué digo adentro? Porque los jueces, los fiscales, los vocales, todos debieran ser especialistas de la materia que están Claro. bajo su jurisdicción. Claro, qué interesante esto porque, a ver, y si tuvieras que elegir una materia, un fuero, ¿cuál elegirías? ¿Con qué te queda? ¿Laboral, civil, penal? No, penal. Mi Ah. especialidad es penal. Yo hago derecho empresario y penal. La verdad que elegiría la especialidad que en su momento opté por seguir estudiando, por seguirme formando y sí, no me arrepiento para nada. Es fascinante el derecho penal, ¿no? Por ahí lo que todo el mundo te dice, wow, es como en lo que más se asemeja a las películas, ¿no? Sí, la verdad que es fascinante. Es fascinante el estudio científico del derecho Claro. penal. No del caso, o por ahí, no de los delitos simples, sino de las cuestiones más complejas, que son los delitos que uno menos ve. Claro. ¿Sí? Los delitos económicos, los delitos que no están vinculados con hechos de sangre o hechos personales, sino que tienen una ingeniería atrás. O sea, quien comete el delito es una persona formada, capacitada, pensante y que desarrolló una conducta que termina siendo un delito. La verdad que atender esas cuestiones es apasionante. A ver, yendo a la cuestión personal, si se quiere, ¿de qué cosas disfrutas? ¿Qué disfruta César Avendaño en su casa, por ejemplo? ¿Tenés alguna costumbre así que diga, esto me gusta hacer? La verdad que todo lo que hago lo disfruto. Qué lindo. Todo lo que hago lo disfruto. Desde que me levanto y llevo a los chicos al colegio hasta que vuelvo y hago algo de actividad física o en mi casa o en el gimnasio o afuera. Llevar y traer chicos, acompañarlos en las actividades que hacen mis hijos también, estar con mi familia, con mi mujer. La verdad que disfruto todo.
disfruto cenar temprano, disfruto cenar tarde, disfruto acostarme temprano. No te quejas de nada, digamos, soy el conviviente ideal. Sí, no tengo problema. ¿Te gusta la política, César? Sí, me gusta. ¿Tenés, me gusta mucho. Pensado, digamos? No tengo pensado. Tuve propuestas, tuve llamados, pero la verdad que también la situación actual de la política no me convence. Ni la situación actual, ni algunos personajes que hoy están en la política y con los cuales no compartiría ni una mesa. Claro. Entonces, preferí no involucrarme. Vamos a hacer futurología para ir cerrando. ¿Cómo te imaginas de acá 10 años? ¿Sos de ponerte a pensar, a maquinar, a decir, che, mira tal cosa, me gustaría esto? No tanto. Claro. No tanto. A ver, de acá a 10 años, ¿cómo me veo? Yo creo que ya buscando la salida de esta profesión, viendo de dejar allanado el camino por si existe continuidad en mi estudio, pero desde lo profesional no más que eso, desde lo personal, con mi familia, con mis hijos ya grandes, decidiendo cuál va a ser su futuro y esperando que sean personas íntegras. Yo creo que mi mayor objetivo es eso, formar a mis hijos y que se sientan íntegros y que sean íntegros. Qué lindo eso. ¿Jugando al fútbol? No, 10 años no. Perdón, para que no es nada casi. Sí, no, pero yo en eso sí estoy próximo al retiro. Sí. Es que yo te conocí hace como 6 años atrás y estaba próximo al retiro. Claro, por eso te digo. Sí, pero no, la idea es lindo, ¿no? Es lindo también eso. Muy lindo. Vengo muy atrasado en los grupos, en las categorías, o sea que pero no, muy lindo. La verdad que en cada grupo que se va formando encontramos un espacio humano lindo y otra cosa, humano y deportivo, porque claro. Para mí el deporte sin competencia no es deporte. Claro. Entonces formamos grupos, formamos equipos, pero a competir, ¿viste? La liga de profesionales de Río Cuarto no cuente conmigo. Es dura la liga de profesionales de Río Cuarto, dura, ¿no? Sí, muy dura. Hoy está muy nutrida de exjugadores, pero de nivel, sí, de altísimo nivel, que han jugado, en España, por ejemplo, Martín Herrera, España, claro. Sí, Perrone, también, claro. Hace 2 años jugó Campañaro. Sí, totalmente. Jugó Mundial. Los he visto en cancha, claro. ¿Cómo está con respecto a esos niveles? No, hermoso. Es más fácil jugar ahí que... Claro. Muy lindo. Bueno, el segundo capítulo de César Avendaño, un placer realmente haberte entrevistado, haber podido compartir este momento de charla y demás, así que muchísimas gracias.